noches, licenciada. Somos el grupo número 10 conformado por María Fernanda Córdoba Calderón, Katiuski Ivanova Zapata Caraguay, Mary Susana Ordóñez Morales, Yomari Nicole Díaz López y mi persona María Belén Ramón Vanegas. El día de hoy nos ha tocado el tema Enfoques teóricos de la sociología de la educación. Existen diversas ideas y autores que han dado origen a la teoría de la sociología de la educación, por la que nos propusimos analizar las principales ideas, partiendo de la idea metodológica empirista que observa el fenómeno educativo como hechos sociales, mediables y cuantificables de forma objetiva. Según Max Weber, observa la sociología como una ciencia dedicada a la comprensión interpretativa de la acción social y al estudio de la relación entre el yo y la sociedad como procesos de comunicaciones simbólicas entre actores y actrices sociales, dándole un énfasis a las relaciones entre individuos por encima de la acción del Estado. Para finalizar, la sociología norteamericana se ve influenciada por el pensamiento europeo y se cuestiona los fines y mecanismos de reproducción del sistema educativo, tanto público como privado. Es una sociedad actual que aspira a la democracia, pero desigual en sus estructuras económica productiva. Funcionalismo Durkheim. El funcionalismo nace cuando las disciplinas sociales intentan precisamente elevarse al rango de las ciencias en el siglo 1701. El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas de trabajo de campo. Las sociedades disponen así de mecanismos propios capaces de regular los conflictos, irregularidades o problemas sociales, de tal forma que las normas disminuyen en el código de la conducta de los individuos podrán verse en función de medios existentes. Asimismo, surge la idea en una totalidad construida por partes y donde cada una de sus partes tiene una función y una interrogación, en un mantenimiento del propio sistema. Fue así que Durkheim, uno de los padres de la sociología, alumno de Comte, quien eleva al rango de la ciencia de la sociología, en las reglas del método sociológico, quien eleva el rango de la ciencia de la sociología, en las reglas del método sociológico. Durkheim desarrolla su carácter positivo al establecer que la sociología es uno de los estudios sociales mismos que define con tal manera de hacer y ejercer una coacción externa sobre un individuo, de tal forma que los hechos sociales deberán tratarse como cosas observables, mediables y cuantificables. Cuando hablamos de la sociología de la educación, necesariamente debemos referirnos al trabajo de Durkheim, ya que si bien ya existía trabajos sociológicos sobre la educación, es Durkheim quien constituye la educación como objeto de estudio de la sociología. Teoría comprensiva de la burocracia de Weber. Teoría comprensiva interpretativa es una tradición sociológica. Max Weber nació en 1864 y falleció en 1920, considerado uno de los 3 clásicos más importantes de la teoría sociológica, llamado también agente autor para el estudio y la aplicación de la sociedad. La decisión de esta subjetividad puede entenderse como sentimientos, emociones y procesos de conocimientos que componen a un individuo y la racionalidad como un procedimiento para pretender un fin mediante algún medio. Weber fundamentó ciencias sociales, ciencias sociohistóricas o de la cultura. Realizó una ruptura respecto a la tradición positiva, señalando que no existe relación directa entre conocimiento y el mundo. Gracias. Muy buenas noches, querida licenciada, queridos compañeros. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la reproducción. Las teorías de reproducción son un conjunto de teorías educativas desarrolladas en el marco de la sociología de la educación, que entiende la educación a mediante el cual de la reproducción y perpetúa las relaciones sociales desigual vigentes. Las teorías educativas de la reproducción solo integran describir y explicar funcionamientos de la escuela. Estas teorías en los 60, 70 y 80, principalmente en Francia y Estados Unidos, aunque su influencia se extenderá en el resto del mundo. Un aspecto interesante es el que proviene de varios campos disciplinarios, como la filosofía, la economía, sociología y la antropología cultural. Los principales exponentes de esta corriente son Louis Althusser con su teoría de aparatos ideológicos,
Los demás son estadounidenses de las teorías de reproducción de Pierre Brown y Jean Carlos Basseron. Ubicamos esta teoría dentro de la sociología del conflicto. La sociología del conflicto se basa en las desigualdades sociales donde una categoría de personas ejercen su dominio, sus obras, como podemos entender. Las teorías de sociología hablan de explotación de las sociedades divididas en la clase, de la representación y transmisión de la cultura. De esta manera, dependemos de la exposición cultural que se realiza sutilmente al dominio de percibir, así como una cultura efectiva que esfuerza a reforzarse para lograrla. Muchas gracias, querida licenciada. Esto es todo mi exposición. Como conclusión podemos decir, la escuela es una institución donde podemos enseñar a niños, jóvenes y adultos para que a través de la enseñanza-aprendizaje puedan ordenar y proyectar el empoderamiento laboral. Son diversas las teorías de la sociología de la educación, la cual nos permite analizar lo que ingresa y lo que sale del contexto educativo. Gracias, licenciada. Gracias, compañera.